Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Parrales. Les doy la bienvenida a esta clase número 5 de la NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos. Antes de iniciar la grabación, le decía a nuestros invitados, a nuestros colegas que se han conectado, que hayan pasado una feliz Navidad con toda su familia. Igualmente ya se acerca este fin de año, si no me equivoco, el día sábado. A ver, déjame revisar el calendario. Sí, día sábado, despedimos este año. Buenos, malos momentos, medianos momentos, pero lo vamos a despedir. Y lo vamos a despedir a lo grande. Ahora, claro está que han habido momentos buenos, han habido momentos malos y han habido momentos tristes. Pero mientras que Dios nos dé vida y tengamos una familia a la cual ellos nos necesiten, debemos mantenernos tranquilos, serenos y brindarle todo el amor, toda la protección y todo el bienestar que podamos. Así que sea feliz en lo poco, sea feliz en lo mucho, pero sea feliz. Y este sábado 31, alce la copa y comience un año nuevo renovado. Y no se olvide, sea feliz. Iniciamos la charla con la frase de educación del día de hoy. Solo la verdad que edifica es verdad para ti. Solo la verdad que edifica es verdad para ti. Søren Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés considerado el padre del existencialismo. Bien, esta frase de que solo la verdad que edifica es verdad para cada uno de nosotros es una frase muy potente. A veces todos buscamos la verdad, pero no muchas veces podemos lograr desvelar esa verdad y a veces hay que tratarla con matices. Comentarios. Sin embargo, a través de la experiencia vivida en nuestro hogar y en las escuelas diversas por las que hemos ido pasando, educación únicamente significa repetir una serie de conocimientos y conductas más o menos bien digeridos y memorizados. Nosotros vamos a la escuela, hemos ido al colegio, vamos a la universidad y a veces repetimos lo que hemos escuchado o lo que hemos leído, pero no lo que hemos analizado, y eso hace la diferencia. Entonces, en la charla anterior yo les decía a ustedes que a veces la respuesta de ciertas personas es que ellos dicen, mira, nosotros hemos hecho esto o tal cosa porque así nos enseñaron, porque así nos dijeron, porque así me comentaron, pero no más por lo que hemos analizado, que hemos ido paso a paso entendiendo para mejorar ese proceso de conocimiento. Y esa barrera de solamente de aprender lo que nos dicen es la que debemos superar. Nos dice Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Muy pocas veces se concibe la educación como praxis.
¿Y qué es la praxis? Es la reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Como lo afirma Paulo Freire, el proceso educativo requiere que nadie piense por nosotros, ni vea por nosotros, ni hable por nosotros, ni finalmente actúe por nosotros. Nosotros saber resolver problemas. Y respecto a esto, miren, a veces cuando uno contrata jóvenes profesionales de las universidades y los suma al campo profesional, se entiende que el profesional va a resolver. Tiene esas competencias para poder resolver. Pero muchas, bueno, la mayoría de las veces, resulta que los jóvenes profesionales o adultos profesionales no necesariamente están preparados en el campo de la acción. Y hay que dirigirlos. Hay unos que permiten ser dirigidos y hay otros que lamentablemente creen que lo saben todo. Y ahí hay un tirijale entre empleador y empleado que al final resulta perdedor el empleado, lamentablemente. ¿Por qué? Por no saber escuchar. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Qué maravilloso. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Memoria y atención. Recordar acontecimientos pasados, evocar experiencias vividas, retener lo aprendido para sacarlo a la luz cuando sea necesario, esto es la memoria. De aquí la importancia de no convertir nuestra memoria en basurero, sino en depósito de riquezas intelectuales, experiencias profundas capaces de iluminarnos en el momento oportuno. Y esto nos recordamos a lo que ya habíamos tratado en charlas anteriores. A veces vivimos mortificándonos de errores del pasado. Vivimos cada vez echándole más y más leña. Los errores del pasado son del pasado. A veces no son fáciles de enterrar, a veces no son fáciles de olvidar, pero son del pasado. Y nuestra memoria, nuestro cerebro, requiere constantemente ser alimentado por cosas que en el futuro nos ayuden a superar esos obstáculos. Por eso es que nosotros leemos, viajamos, hablamos con personas que nos puedan nutrir de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, y eso es lo que nos ayuda a salir de esa fosa oscura, fría, que nos mantiene preocupados, nos mantiene nerviosos, nos mantiene asustados. No es fácil, definitivamente no lo es, pero si usted pone parte para salir de esa fosa, de que va a salir de ella, lo va a hacer. Solo debe ser perseverante. Y eso, todo eso es lo que nos ayuda a nuestro futuro profesional, a nuestro futuro de vida. La educación es vida, libertad, amor. Sin amor no somos nada. Iniciamos la clase. NIC 36, deterioro del valor de los activos. Medición del importe recuperable.
Esta norma define el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. Los párrafos 19 a 57 establecen las reglas para la medición del importe recuperable. En ellos se utiliza el término activo, pero su contenido es de aplicación tanto a los activos individuales como a las unidades generadoras de efectivo, UG. Entonces, ya esto que estamos leyendo lo hemos venido aprendiendo. Y en este ejemplo, en el gráfico que tenemos en la pantalla, tenemos el importe en libros, lo que tenemos registrado en nuestra contabilidad, en este caso, $420,000. Ahora, ¿qué buscamos al momento de establecer el valor razonable? Es determinar en qué medida nuestro activo se ha visto deteriorado. Y en este caso, nuestro importe en libros tiene un importe de 420,000 y nuestro valor razonable, $380,000. A este valor razonable, como ya hemos aprendido, tenemos que restarle los costos de disposición, comisiones, transporte, tasas, impuestos, etc. El valor de $5,000. Y el valor en uso es la estimación, la proyección de los flujos de caja que se van a generar producto de la explotación de ese activo, de ese PPE. Bien, recuerden que también hablamos de los intangibles. Por eso digo en forma general, activos, que entre ellos están las propiedades, planta y equipo, los intangibles y otros activos. Entonces, el valor en uso proyectado nos da $378,000. Entre el valor razonable y el valor en uso, comparamos y determinamos cuál es ese importe recuperable. Y eso es lo que nos dice acá la norma. En el párrafo 18, nos dice, esta norma define el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor de uso. Entonces, si definimos entre el valor razonable y el valor de uso, ¿cuál es el mayor? El valor en uso. Por tal motivo, el importe recuperable son $378,000. Y la pérdida por deterioro nos arroja un valor de $42,000. Esto es lo que usted debe tener bien claro, que es importe en libros, que es valor razonable, que son costos de disposición y que es valor en uso. ¿Y qué es el importe recuperable? Estos conceptos, recuerden que los pueden nuevamente revisar en el video número 1. Continuamos. ¿Okay? Se nos ha quedado el computador. Como dicen los gringos, Houston, tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. A ver, veamos si lo podemos solucionar rápidamente. ¿Mm? Pasamos con las flechas. Bien,
Hablamos del importe recuperable y seguimos con el párrafo 19. No siempre es necesario determinar el valor razonable, menos los costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, este no sufriría un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el otro importe. Entonces, en este párrafo 19 lo que nos indica es que si tanto el valor razonable como el valor en uso son superiores a su importe en libro, no necesitas reconocer el otro. En este caso, si el valor razonable, en este caso $426,000, es mayor al importe en libro, no necesito hallar el valor en uso. Ahora, igualmente, si el valor en uso es superior al importe en libro, no necesito establecer el valor razonable. Y eso es lo que me indica este párrafo 19. Tengo un problema con el mouse. Se ha quedado estático. Voy a seguir con las flechitas. ¿Sería posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición, incluso si no existiese un precio cotizado en un mercado activo para un activo idéntico? Miren, esto es importante, lo voy a repetir nuevamente. ¿Sería posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición, incluso si no existe un precio cotizado en un mercado activo para un activo idéntico? Sin embargo, en ocasiones no es posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición por la inexistencia de bases para realizar una estimación fiable del precio que se podría obtener por la venta del activo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. En este caso, la entidad podría utilizar el valor en uso del activo como su importe recuperable. Qué interesante. Entonces, si no podemos establecer el valor razonable del activo o la inexistencia de bases para realizar una estimación fiable, lo que podemos hacer es establecer el valor en uso. Entonces usted ya sabe eso. Si no hay un valor razonable en el mercado, establecemos el valor en uso. Pero, ¿qué es el valor en uso? La definición de valor en uso de la NIC 36 nos dice lo siguiente. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o una UG. Entonces, como podemos ver en la imagen, nosotros registramos 4 años y hacemos una proyección de los ingresos ordinarios. Usted se preguntará, ¿por cuántos años lo hacemos? Y la respuesta es por el número de años en que el activo vaya a ser explotado, o sea, vaya a ser usado dentro de la empresa, dentro de la entidad. Entonces puede ser 3 años, puede ser 6 años, puede ser 10 años o puede ser 20 años que usted tenga que hacer esa proyección.
Entonces, esa proyección de ingresos, usted la hace con la información histórica, con los eventos pasados, y hace la mejor proyección. Y en el caso de que no lo sepa hacer, ahí es donde contrata a un perito especializado. Igualmente hace la proyección de los gastos, entre ellos están los impuestos. De esto se genera la utilidad. Entonces vemos que hay una proyección de utilidad de 3 millones de dólares, 3.300.000, 3.400.000, 3.600.000, 3.700.000. Y esa utilidad debo de traerla a valor presente. ¿Y cómo la traigo a valor presente? Utilizando la fórmula o utilizando las funciones en Excel. Entonces usted hace la proyección y si usted se da cuenta, ahí le está registrando una tasa de descuento. Usted debe establecer cuál es esa tasa de descuento que usted va a aplicar. Hay algunas tasas de descuento o metodologías para establecer esa tasa de descuento. Entre ellas está el WAF, que usted podría calcular para establecer la tasa de descuento. Por lo pronto, nuestra tasa de descuento es de el 12%. Esa tasa de descuento, aplicamos la fórmula, la que ustedes están viendo en la pantalla, y nos da los factores de descuento. Entonces ustedes están viendo los factores de descuento, 0,8, 0,7, 0,7, 0,36, y multiplicamos por los flujos de las utilidades que se van a generar. Y eso lo traemos a valor actual. Sumado todos esos flujos traídos a valor presente, eso se llama valor en uso. A eso llamamos valor en uso. Entonces, el valor en uso es 10.655.000 dólares. Y eso es lo que nosotros vemos en la imagen de valor en uso, ese valor. Entonces, cuando registramos los 430.000 dólares, lo que ha hecho el profesional, ha hecho una proyección de los ingresos y los egresos por el número de años que va a ser utilizada o explotada la máquina, va a utilizar una tasa de descuento, todo eso va a traerlo a valor presente, y el valor presente ya sumado todos esos flujos que nos dan 430.000 dólares, es el valor en uso. Ahora, esto pareciera fácil. En números todo es fácil, pero no lo es. En cosas sencillas, tal vez nosotros lo podamos hacer, pero en cosas mucho más técnicas, en activos mucho más técnicos, tal vez nosotros no lo podamos hacer. Ahí vamos a necesitar de un especialista. Entonces, en esta parte es donde yo les indicaba en la clase número 4, donde usted debe saber qué exigir al profesional, porque caso contrario, el profesional le puede entregar información basura. Entonces, entre ellos, preguntarle cuál es la tasa de descuento que utilizó, por qué utilizó esa tasa de descuento, cómo proyectó los ingresos, los gastos, ¿sí? Y hay otros temas más, como qué tipo de cálculo utilizó para hacer las proyecciones de los flujos. Utilizó el método tradicional, como el que estamos viendo, es el método tradicional, pero hay el de flujo efectivo esperado,
donde hay que proyectar a través de estimaciones. Hay dos metodologías. Entonces, la que estamos viendo en este momento es la metodología tradicional. Continuamos con la lectura, párrafo 21. Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable menos los costos de disposición, se considerará a este último como su importe recuperable. Leámoslo nuevamente. Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable menos los costos de disposición, se considerará a este último como su importe recuperable. En este caso, al valor razonable. Este será con frecuencia el caso de un activo que se mantiene para su disposición. Esto es así porque el valor en uso de un activo que se mantiene para disposición consistirá principalmente en los ingresos netos de la disposición, tales como los flujos de efectivo futuros, derivados de su utilización continuada hasta la disposición. Probablemente resulten insignificantes a efectos del cálculo. Bien, cuando hablamos de disposición, nosotros tenemos un activo. Ese activo lo venimos utilizando normalmente, pero por efectos internos o externos, el activo se puede ver deteriorado. Estos efectos internos o externos pueden ser situaciones legales, pueden ser situación de mercado, pueden ser efectos tecnológicos, productos, etc. Entonces, cuando el activo establecemos que se encuentra deteriorado y hemos decidido venderlo, en este caso, nosotros aplicamos la NIF número 15, activo disponible para la venta, donde disponemos del activo para su venta aplicando el tratamiento de la NIF 15. Entonces, todo esto nos indica la norma, sino que tenemos que ir aprendiendo a hilarla para ir entendiendo. Porque como ya les indicaba a ustedes anteriormente, en todo este proceso de lectura hay que leer despacito, entender los conceptos, porque caso contrario nos podemos perder. Entonces, esto es lo que nos dice la norma cuando nos habla de disposición. Tenemos en la imagen el importe en libros, $432,000. Vemos que su valor razonable es de $445,000, su costo de disposición $5,000 y su valor en uso es $30,000. Entonces acá, si regresamos nuevamente a lo que nos dice el párrafo, dice: si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable menos los costos de disposición, este se considerará a este último como su importe recuperable. Este será con frecuencia el caso de un activo que se mantiene para su disposición. Esto es así porque el valor en uso de un activo que se mantiene para su disposición consistirá principalmente en los ingresos netos de la disposición, tales como los flujos de efectivos futuros. Cuando nosotros tenemos un activo y este activo ya se va a disponer su venta por A, B situación,
los flujos, los ingresos, los gastos que van a generar todo esto, este activo, tal vez disminuya y nos dé un valor en uso muy inferior a su valor razonable. Entonces, nosotros decimos, hey, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el valor en uso que está en 30.000 o con el valor razonable que nos da 45.000? Entonces, algo está mal. No, lo que pasa es que el activo ya no se lo viene explotando como debería ser. ¿Por qué? Porque ya se lo pone a disposición para ser vendido. En este caso, el importe recuperable sería $440.000. La pregunta es, ¿debemos reconocer una pérdida por deterioro? Y la respuesta es no, porque el activo sirve todavía tecnológicamente, legalmente, etcétera, está funcionando, simplemente que ya no lo estamos utilizando y lo pensamos tal vez vender o transferir tal vez a otra compañía, etcétera, lo que se quiera hacer con ese activo. Entonces, cuando le dé este caso estos valores en uso inferiores, debe entender el panorama de cuál es la finalidad de ese activo. Bien, por lo pronto, no tenemos una pérdida en este caso. Vamos a un ejemplo del PPE donde se pone a disposición el activo. A ver, permítanme en unos momentos que tengo un problema con el mouse para ir señalando la imagen. Pude rescatar el mouse. Bien, tenemos el ejemplo. La fecha de activación del activo, XX, tenemos un activo, el costo del activo es de 1.800.000. Muy bien. A este activo se le ha aplicado línea recta y tiene un valor residual de $35.000. El importe en libro depreciable es $1.765.000. La vida útil, 5 años, por lo que tenemos una depreciación anual de $353.000 y una depreciación mensual de $29.000. El número de años de explotación del activo, bueno, no son años, son meses. Tenemos un factor de 0,08, nos da una depreciación acumulada de $29.000. Hasta ahí, eso todos manejamos este tema. Y tenemos un importe en libros antes de pérdida por deterioro de $1.770.000. Ahora, en una fecha XYZ, necesitamos establecer si el activo se ha visto deteriorado, por lo cual el valor razonable del activo es $1.795.000, muy superior al valor de importe en libros y un costo de disposición de $5.000. Pero el valor de uso es de $68.000. ¿Por qué cayó a $68.000 el valor en uso del activo? Sí, lo que yo les explicaba. Puede ser que el activo vaya a ser vendido y que le dicen, hey, ¿sabe qué? Trabajen esta última producción, estos residuos que le quedan antes de poner a disposición la máquina. La máquina la vamos a vender.
El valor razonable de la máquina es de $1.795.000. En estos casos, recuerden lo que leímos anteriormente, no era necesario establecer el valor en uso, pero para efectos de ejemplo, lo hicimos. Ahora, el importe recuperable, $1.790.000, ¿nos registra una pérdida? No. ¿Necesitamos hacer algún registro contable? No. ¿Cuál es la tasa de descuento? 8%. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron una proyección y establecieron que los flujos de efectivo esperados eran de 28.000, 22.000, 11.000, 12.000, $9.000. Pero estos flujos mínimos que se habían estimado no es porque el activo no funcionara ni no valiera, sino porque simplemente se va a disponer de ese activo. Entonces, bien, hasta ahí nos daba un valor en uso de $82.000. Pare de contar, se dispone del activo de acuerdo con la NIF 15, se hacen los registros contables que correspondan de reclasificación y se instala nuevamente el nuevo activo por A, B circunstancias. Por eso es que debe haber una comunicación con la administración. Actualmente, los proyectos de inversión con un horizonte de evaluación a largo plazo y que trascienden a más de una generación son evaluados con una tasa de descuento constante de 8%, el cual tiene como efecto que los flujos de beneficios netos más alejados sufran un descuento mayor, siendo su valor presente cercano. Entonces, ¿cuáles esas tasas de descuento que nosotros podemos aplicar? La tasa de descuento del sector similar de riesgo, costo de oportunidad, el modelo de capital, el CAN, el modelo de valoración de activo financiero o el WAP, que es el costo promedio ponderado de capital. Esto tal vez ustedes, y yo tampoco es que soy experto en todas estas tasas, en los cálculos, es donde nosotros sí debemos saber algo, saber qué preguntar. Y por eso es que estamos aquí aprendiendo esto. Porque si no sabemos qué preguntar, es donde nos pueden pasar gato por liebre. Y ahí es donde al perito le hacemos las consultas respectivas para poderle explicar a la administración. Veamos otro caso. Deterioro del valor de los activos. Caso de deterioro. Aquí tenemos un caso interesante que es la reversión del deterioro de un activo. ¿Qué pasa? Es reconocido el deterioro de un activo, pero ahora, ¿qué pasa si ese activo se ve revalorizado? ¿Cómo debo tratarlo? Vamos paso a paso. Inicialmente, activamos el activo a una fecha X. El costo del activo, que ya entendemos que es costo del activo, que no necesariamente es costo de adquisición, es de $1.000.000. Muy bien. El método de depreciación, línea recta. Este es el asiento número 1. El valor residual, $50.000. El importe depreciable, $950.000. Y la vida útil, 10 años. Tenemos una depreciación de $95.000, una depreciación mensual de $7.000 y números de años de explotación, 3 años. Por lo que tenemos una depreciación acumulada de $285.000 y un importe en libros de $715.000. Hasta este punto, ustedes ya habrían registrado su propiedad, planta y equipo, registrando todos los asientos normales que se deben de hacer, la provisión del comprobante de venta. Entonces, hemos registrado la propiedad, planta y equipo, $1.000.000, contra efectivo y equivalente al efectivo, $1.000.000. Recuerde que usted hace su provisión del comprobante de venta, activo, todos los impuestos y la contrapartida, cuentas por pagar. Aquí lo hemos registrado contra efectivo
y equivalente al efectivo para casos prácticos. Posterior a ello, reconocemos la depreciación anual, gasto, activo, depreciación, $95,000 y la depreciación, $95,000. Hasta ahí, eso ustedes ya saben. Entonces, tenemos el importe en libros, $715,000. Pero transcurrido el año 3, nos vemos en la necesidad, por factores internos o externos, de establecer el deterioro. Entonces, establecemos a través de un perito el valor razonable, 500,000, los costos de disposición, 3,000, y el valor en uso, $600,000. Por lo que entre el valor razonable y el valor en uso, el mayor es el valor en uso. El importe recuperable será $600,000. Recuerden que es el mayor. El importe recuperable, comparado con el importe en libros en el costo del activo, nos da que la pérdida del activo es de $115,000. Si comparamos importe en libros contra importe recuperable, tenemos que la pérdida por deterioro será de $115,000. Para lo que nosotros reconocemos el diario gasto contra la contrapartida de activo, la cuenta deterioro acumulado del valor del PPE, el activo que usted considere, vehículos, maquinaria, aeronaves, etc. Y su cuenta gasto, pérdida por deterioro del valor del PPE, $115,000. Bien, entonces hemos reconocido una pérdida por deterioro. Cuando nosotros reconocemos una pérdida por deterioro, ahora nuestro importe en libros será de $600,000. Sobre este valor, ya no sobre este que estoy señalando, calculamos nuestra depreciación. O sea, nosotros no podemos arrastrar esta depreciación de $95,000 al año o $7,000 mensual. No. Ahora calculamos sobre el nuevo valor, ya reducido el deterioro. Por lo que la vida útil restante, 10 años menos 3 años, nos da una vida útil restante de 7 años. Nuestra depreciación anual será ahora de $78,000 y la depreciación mensual de $6,000. Entonces, nuestro asiento número 4, si registramos la depreciación, será de $78,000 y no $95,000. Esto debe tenerlo presente, porque se puede olvidar. Cuando usted reduce el deterioro, debe calcular nuevamente la depreciación. Bien, una vez que usted ya ha calculado la depreciación, números de años de explotación, tenemos 1. La depreciación acumulada ahora se incrementa a $363,000 y tenemos un importe en libros de $521,000. Pero, ¿qué pasa? Ahora, el valor razonable del activo, por alguna circunstancia, se ha incrementado. Y el nuevo valor en el mercado de ese activo es de $800,000. Recuerde que puede ser un avión, puede ser un barco, puede ser una máquina, puede ser un equipo tecnológico, puede ser un gasoducto, puede ser una planta petrolera. Sí, ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, hay activos que se han visto deteriorados y hay otros activos que han aumentado su valor por estrategia, por zona, por sector donde están. Entonces, eso pudo haber ocurrido aquí con esos equipos. Entonces, lo que estaba en $521,000, ahora el valor razonable, de acuerdo con la NIF número 13, es de $800,000. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando se dispara ese valor razonable, donde antes existía un deterioro y donde estamos arrastrando un deterioro acumulado,
nos dice la norma que debemos proceder a realizar el registro correspondiente a esa reversión de esa pérdida. En este caso, la reversión de la pérdida por deterioro de valor va a ser de $115,000, ¿sí? $115,000 que nosotros vamos a reconocer. ¿Qué pasó acá? Reclasificamos el deterioro acumulado. Recuerden que el deterioro acumulado es una cuenta de activo con saldo acreedor. Ahora la eliminamos con un saldo deudor. Y como el registro anterior había afectado al gasto, la norma nos dice que debemos reconocer contrarresultados, ingresos. La reconocemos esa reversión de ese deterioro acumulado contra la cuenta de resultados de ingresos, ganancias netas por reversión de deterioro en el valor de PPE. Recuerde, en su país puede tener otro nombre, pero solamente eso, otro nombre. La metodología con las NIF es una sola. Lo que cambia es el nombre. Entonces usted va a registrar, va a dar de baja el deterioro acumulado y va a reconocer contra resultado la reversión del deterioro. En este caso, $115,000. Al hacer esa reversión, hay un efecto en el ORI. En este caso, va a incrementar el valor de activo hasta llegar a su valor razonable. Como el deterioro lo hemos reversado, el importe en libros del activo se va a incrementar de $521,000 más $115,000. ¿Y cuál es el valor que debemos reconocer por superávit, por revaluación, de acuerdo a la NIC 16, propiedades, planta y equipo? $163,000. Entonces, reconocemos nosotros un activo que es ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones, $163,000 contra una cuenta de patrimonio, otros resultados integrales acumulados por superávit de revaluación acumulada de PPE, $163,000. Bien, de esto, ¿qué estamos aprendiendo? Inicialmente, reconocemos el activo, reconocemos la depreciación, pero en una fecha X, Y, Z, dependiendo del activo cualificado, debemos establecer el deterioro. Si no lo podemos hacer nosotros, contratamos un perito. El perito nos da el estudio y nos dice que la pérdida por deterioro es de $115,000. Posterior a ello, ya establecido la pérdida por deterioro, hacemos el recálculo de la depreciación, de acuerdo con la 104, y hasta ahí continuamos hasta la vida útil del activo, la vida útil restante del activo. Realizamos nuevamente en una fecha X, Y, Z la evaluación del activo, porque parece que este activo inicialmente se deterioró más de lo debido y tenemos que pegarle el ojo, como dicen en mi país. Le pegamos el ojo y nuevamente realizamos un estudio con un perito profesional y nos dice, hey, su activo ahora no ha perdido valor, sino que de acuerdo a la NIF 13, este ha incrementado su valor razonable. Entonces, producto de que el valor razonable era de $800,000, de acuerdo a la NIC, por eso es que es importante que el perito conozca de la norma para que el perito ya le dé los asientos, así como le dan ya hechos los asientos en los estudios actuariales. Acá en mi país, cuando nosotros mandamos a hacer un estudio actuarial, la empresa o el perito, el profesional, ya nos da con todos los diarios y todos los antecedentes legales. Lo mismo debe ocurrir acá en este análisis deterioro del activo. Entonces, el perito le dice, mire, hemos hecho los cálculos, las estimaciones, esto,
y se ha reversado, de acuerdo al párrafo tal, esa pérdida por deterioro. $115,000, para lo cual se ha reconocido la cuenta de activo, eliminando el deterioro acumulado contra una cuenta de ingresos. Y hemos reconocido el superávit por revaluación. Hemos reconocido al activo $163,000 y al patrimonio $163,000. Ah, muy bien, entiendo eso. En el caso de la clase número 4, hay un asiento que se me escapó. En la clase número 4, en una clase que yo les estaba explicando, hay un asiento que se me escapó y no lo había copiado. Es este asiento. Este asiento que está aquí. Este asiento no lo hice en un ejemplo de la clase número 4, donde había que reconocer, había que dar de baja el deterioro acumulado y reconocer a una cuenta de ingresos. Entonces, para los que vean la clase número 4, este es el asiento que falta, el número 5. Bien, bien. Antes de continuar, y para saber que está clara la cosa, ¿qué preguntas tendrían? ¿Qué dudas tendrían? ¿Quién tiene una pregunta? Doctor. Eh, Germán, mira, Víctor, Víctor. nuevamente te pregunto, ¿no? Lo que ya habíamos platicado, ¿no? En México la gente, pues, prefiere no registrar, por ejemplo, el avión que tú dijiste como un activo fijo, perdón, activos por cada uno de los componentes del avión, ¿no? Sino lo que hace es, lo hace global y punto, ¿no? Pero, pues tienes razón, ¿no? Realmente no es así, ¿no? Porque cada uno tiene su vida útil, eh, o en su caso la tasa de Oscar, ¿no? Pero tienes razón, pero en México el problema es ese, ¿no? Que lo registran la depresión, pero todo porque se les hace, ahora sí que más fácil hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y Claro, eso pues, está mal, ¿no? ¿Sí? claro, no, no es fácil, no es fácil, y como lo dice el doctor Carlos Enrique, ¿no? No todos lo hacen, porque no lo saben hacer, o dos, porque no quieren invertir. El gerente dice, no quiero invertir nada más de plata, por favor, déjalo ahí nomás, punto. Pero usted como contador debe notificarlo, debe enviar un mail, debe registrarlo, debe notificar, porque cuando hay problemas, la culpa es del contador. Ahora, puede ser que el profesional contable, en la medida de los recursos que tenga, lo haga o no lo haga, pero el asesor, hablamos de el auditor, el asesor, etcétera, sí lo debe saber, porque ese es el plus. El plus del asesor es saber. Si el asesor no sabe, no hace la diferencia con el profesional contable. Y ojo, con esto no estoy diciendo que el profesional contable sepa más o sepa menos, pero muchas veces, a veces que nosotros llevamos la contabilidad, estamos tan metidos en los números, tan metidos en los números, tan metidos en la empresa, que no nos da chance a poder ver más información más allá. Entonces ahí es donde se contrata al asesor, se contrata al perito y el perito hace ese análisis técnico, que es lo que estamos viendo y es lo cual nos da a nosotros que estamos en esta charla, ese plus de entender. Vamos, ahorita los que estamos de la clase número 1, ya nosotros sabemos que es un valor en uso, ya entendemos que es un valor razonable, entendemos por ahí ya que es una tasa de descuento, ya sabemos que qué es un importe en libro depreciable y cuál es la diferencia entre importe en libro. Ya sabemos cuál es la diferencia entre costo de adquisición y costo del activo, ¿no? Como sabemos cuál es la diferencia entre fecha del activo, fecha de compra y fecha de activación. Son conceptos que al saberlos manejar muy bien, eso nos da el plus para poder, una, entender y dos, para poder explicar. Entonces, acá, en este ejemplo, he ido poco a poco poniéndoles el asiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6
para que ustedes se vayan guiando. Entonces ya ustedes ya tienen una idea para más o menos cómo reconocer ese deterioro y qué exigirle al asesor. Y como nos decía el doctor Carlos Enrique Pacheco, no lo hacemos en México, puede ser, pero ese es el plus del asesor, ese es su plus, doctor, ¿ah? Cuando va a asesorar a las empresas. Muy bien, vamos a otro Ah, caso. a ver, mira, Sí, sí, una última, ¿no? claro, claro. Fíjate que aquí hay una empresa que fabrica muebles finos, ¿no? ¿Sí? Bien, esos muebles finos que fabrica su contador, no le importa cuál de las maquinarias hace uno u otro mueble, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si la máquina, vamos a suponer que hay cuatro máquinas, ¿no? La máquina A y la máquina B produce salas, la máquina D y E produce comedores, ¿no? Pero esta persona lo que hace es eh, todo lo que es los equipos los deprecia entre todos los diferentes muebles, ¿no? Y está mal porque pues yo no debo de registrar algo que yo no participé, ¿no? Yo siempre digo, si hablara la máquina, diría, oye, ¿por qué me pones, no sé, o por qué me cargas a mí algo que yo no hice, ni conozco a la máquina, ¿no? Así Es- es, así es. Lo que dice en este momento Carlos es sumamente importante. Cargan costos o valores, en este caso los SIF, ¿no? Los cargan a equipos que ni siquiera tal vez hayan sido explotados o utilizados. Y equivocadamente hay una mala distribución. Y todo eso no le permite competir a la empresa porque los costos se disparan. Pero bien, ese ya es un tema de costos, pero muy importante lo que dijo Carlos. Sigamos con el ejemplo. Ahora, reversión del superávit por revaluación. Ahora vamos a reversar el superávit. Veamos qué hacemos. Dice, adquiere un activo, se adquiere un activo. Fecha de activación, XXX. Costo del activo. Método de depreciación línea recta. Valor residual. Importe depreciable. Vida útil. Depreciación anual 50.000. Número de años de explotación, 1 año. Depreciación acumulada, 50.000. Importe en libros, $450.000. Valor razonable, 800.000. Muy bien, ha habido una revalorización del activo. Teniendo ya este valor razonable, de acuerdo con la NIF 13, ¿era necesario establecer el valor en uso? No, ya lo aprendimos con la charla anterior, ya con el párrafo anterior, ya entendimos. Entonces, ¿cuál es el importe recuperable? 800. ¿Cuál es superávit por revaluación? $350.000. ¿Cuál es el valor, el importe en libros o valor razonable? $800.000. Muy bien, hasta ahí. Eh, Se activó el activo, después de 1 año se hizo un estudio de ese activo o de esa UG. Recuerden que cuando hablamos de activo, hablamos de activos individuales o hablamos de UG. Entonces se hizo un estudio y se estableció que el equipo tiene un valor razonable en el mercado de $800.000 en una fecha X, Y, Z. Perfecto. No habían costos de disposición. Como el valor de razonable era superior, no necesitamos establecer el valor en uso. Y el importe recuperable, 800.000. Ahora, en, una, en un próximo estudio, en una próxima fecha, otra vez el estudio ahora nos ha arrojado que hay un potencial deterioro. Entonces, nos entregan el informe en una fecha X, Y, Z y el perito ha establecido el valor razonable. Y en este caso, el valor razonable
de $350.000. Como el valor razonable era muy inferior al importe en libros, se necesitó hacer el estudio del valor en uso. Entonces se hicieron las proyecciones durante toda la vida de explotación del activo y el valor en uso nos dio $400.000. Por lo que el importe recuperable, que es el mayor, $400.000, ahora resulta que nuestro activo se ha generado una pérdida por deterioro del valor de $400.000. Y el importe en libros es de $400.000. Bien, veamos los asientos. Veamos qué ha pasado. Entonces, tenemos el valor razonable, 350.000. Activo, asiento 1. Activo, ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones de PPE. ¿Cuánto? 350.000. Su contrapartida, un elemento de patrimonio. Otros resultados integrales acumulados, superávit de revaluación acumulada de PPE, 350.000. Bien, ¿y qué hicimos? Registramos este diario. Ahora, en esta fecha que hemos registrado el deterioro, ¿qué pasa? Tenemos que reversar el ORI. ¿Y qué pasó? Damos de baja $350.000, el patrimonio, otros resultados integrales, contra la cuenta de activos, ajuste acumulado por represiones, $350.000. Y registramos un gasto por pérdida por deterioro del valor del PPE, $50.000. Y nace un activo, una cuenta correctora, deterioro acumulado del valor de PPE, $50.000. Entonces, el superávit quedó eliminado. Y ahora se registró un gasto y vamos a tener una cuenta de activo deterioro acumulado por $50.000. Miren todo este proceso con las normas, y por ello es que, un ejemplo, en una compañía XYZ, que tienen su departamento informático, pero hay un módulo de propiedades, planta y equipo, pero no tienen esto, no tienen el control de cómo dar de baja el PPE, los cálculos, los recálculos que hay que hacer de la nueva depreciación, porque aquí ya hay nuevamente un recálculo de la depreciación. Aquí inicialmente había un recálculo de la depreciación, acá hay otro recálculo de la depreciación. Y llevar todos esos controles manualmente no es sencillo. Por eso es que yo les decía, todo esto se debe llevar y se debe valer uno de los sistemas informáticos. Bien, hasta este punto, a nuestros colegas que nos están escuchando, ¿qué preguntas tendrían? ¿Qué dudas tendrían? Muy bien, no hay preguntas. Eso significa que los ejemplos hablan por sí solos, están claros, hay que leer la norma y de ahí usted ya entiende cómo debe proceder. Veamos otro caso. Terreno revalorizado y deteriorado.
A ver, aquí hay un terreno que se compró en una fecha X. El costo de activación fue de $4.500.000. En una fecha XYZ, en otra fecha, se hizo un estudio de ese terreno. Entonces dice el dueño, hey, lo compré en 4 millones. Ahora, ¿cuánto vale ese activo? Porque quiero ver si lo puedo vender. Necesitamos flujo en la empresa. Flujo de dinero necesitamos en la empresa. Entonces hace el estudio y el estudio le da que el valor razonable, de acuerdo con la NIF número 13, es de $6.900.000. Se ha incrementado a un valor de $2.400.000. Bien, entonces registramos inicialmente la adquisición del terreno y en el diario número 2 registramos ese superávit por revaluación, de acuerdo a la NIC 16. NIC 16. Muy bien, entonces de acuerdo a la NIC 16 procedo y reconozco el asiento de activo contra patrimonio, que ya lo hablamos. Y mi importe en libros ahora es de $6.900.000. En otra fecha, XYZ1, nuevamente me veo en la necesidad de hacer el estudio de ese terreno, pero resulta que el valor razonable del terreno se cayó a $3.500.000. Por alguna situación, factores internos o factores externos, el valor razonable cayó de ese activo. Pero ¿qué pasa? Yo ya había reconocido un revalúo y ahora debo proceder a reconocer esa pérdida por deterioro. Porque ya aquí hay una pérdida por deterioro. Entonces, ¿cómo debo de proceder? Recuerden lo que ya vimos en el caso anterior. Se dio de baja la cuenta de patrimonio y la cuenta de activos por $2.400.000. Y entre la diferencia de lo que debo de reconocer por deterioro, se me genera un gasto de pérdida por deterioro del valor del terreno de $1.000.000. Y reconozco una cuenta correctora de activos, deterioro acumulado del valor del terreno por $1.000.000. Entonces, si yo sigo la secuencia, tengo el costo de activación 4.500.000, posterior a ello tenía un superávit por revaluación de 2.400.000, y de ahí se me generó un importe en libros del terreno de $6.900.000. En otra fecha, XYZ, establecí que el importe recuperable, de acuerdo con la NIF número 13, era de $3.500.000, por lo que se me generó una pérdida por deterioro del valor del terreno de $3.400.000. Ahora voy dando de baja el superávit por revaluación, 2.400.000, y eso me genera una pérdida por deterioro del valor del terreno de $1.000.000. Y es lo que he procedido a reconocer aquí. Entonces tenemos pérdida por deterioro, 3.400.000, deterioro acumulado, importe en libros 3 millones, y ahora, en otra fecha, XX, vendo el terreno. El terreno se vende en 2.100.000. ¿Cómo debo proceder? Vamos de abajo hacia arriba. Primero, recuerden que voy a dar de baja el terreno, 4.500.000, que es lo que me costó el terreno. Posterior a ello, doy de baja el deterioro acumulado del valor del terreno, $1.000.000.
tengo una pérdida en venta de PPE, en la venta del terreno, de $1.400.000 y registro el efectivo y equivalente al efectivo de lo recibido por $2.100.000. ¿Qué pasó? Costo de adquisición del terreno, 4,5 millones. Menos deterioro acumulado del terreno, $1.000.000. Y tengo un importe en libros del terreno de $3.500.000. Si lo vendí en 2.100.000, eso me generó una pérdida en venta del terreno de $1.400.000. Resumen del caso. Bien, hubo un terreno que se compró en 4,5 millones. Después se hizo un estudio, se elevó el valor razonable del activo en 6,900,000. Reconocimos el superávit por revalorización en ese momento. Después, en otra fecha, XY, el valor razonable cayó a 3,5 millones. Producto de esto, tuvimos que reversar el patrimonio, reversar el activo, la cuenta correctora, y a pesar de esa reversión, nos generó un gasto por pérdida por deterioro del valor del terreno de $1.000.000, y tuvimos que reconocer una cuenta correctora de deterioro acumulado del valor del terreno por $1.000.000. En otra fecha XY se vende el terreno y aún así se lo vende a un valor muy inferior todavía de lo que estaba su importe en libros, por lo que eso generó una pérdida en venta de terreno de $1.400.000. Algo pasó de repente, había un terreno como estos campos de golf, ¿sí? Y algo sucedió. Muchas cosas pudieron haber sucedido. Entonces, ese terreno que costaba inicialmente 4,500,000, que no es Mar-Lagos, no es el campo de gol de Donald Trump, se vio en picada y tuvimos una pérdida al final de $1.400.000. Miren todo esto es interesante, que son números y que afectan significativamente a la contabilidad. Y usted nuevamente se pregunta: Víctor, yo como contador debo registrar esto. Dime la verdad, debo registrar esto. Bueno, si su empresa es sencilla, si es simple, tal vez ni siquiera se vea la necesidad de hacerlo. Pero si usted es asesor y le dice, un ejemplo, o usted como contadora, imagínense en este momento, contador o contadora, le dice su jefe: Gloria, vamos a comprar una empresa. Entonces Gloria le dice: ¿y en cuánto se la van a vender? En $10 millones. Ah, muy bien, muy bien. No, no, me parece bien, parece bien. Pero, jefe, le dice Gloria, ¿ya usted hizo un estudio de la empresa? Porque de repente lo pudo haber hecho el negocio por entusiasmo, ¿no? A veces la gente se entusiasma y dice: sí, 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 te la compro. Entonces Gloria, que es analítica, que es técnica, le dice: ¿usted hizo un estudio de la empresa? No. Entonces dice: a ver, partamos si ya hubo un estudio actuarial. ¿Usted sabe si ya en los estados financieros hay registrados los estudios actuariales? No. ¿Qué es eso? Ya, punto número 1. Punto número 2. ¿Evaluó el deterioro de los activos de esa empresa que está comprando? ¿Lo evaluó? ¿Cómo sabe que esos equipos que le están vendiendo, o el mercado que está absorbiendo, va a seguir vendiendo ese producto? ¿Ah? Va a seguir pudiendo vender a ese mercado los productos que fabrican. ¿Evaluó esos flujos de caja futuro? ¿Lo hizo? No. Entonces no evaluó los activos individuales, no evaluó las UG. Nadie vende una empresa si da huevos de oro. Nadie vende una empresa si da huevos de oro, a menos que sea recontra que buena la empresa y sea necesaria. Como hay empresas que se compran a valores altos, 1.000 millones, 4.000 millones, 10.000 millones de dólares. Pero se evalúa la empresa.
Entonces ahí es donde cuando usted sabe la norma, cuando usted está entendiendo la norma, es lo que usted sabe qué preguntar, qué analizar. Y esa es la importancia de entender las normas internacionales de información financiera. Miren, antes estaban nuestras normas domésticas, como se llamen en cada país. En nuestro país se llamaban las NEC, las normas ecuatorianas de contabilidad. Y eso pasó como 10 años y no las actualizaban. Pero en el fondo también aplicábamos las NIF, pero nadie sabía que aplicábamos las NIF. Ahora con este tema de las NIF, que fue en el año 2009, 2010 y 2011, todos se pusieron pilas, pero realmente esto no se aplicó acá en Ecuador en el 2009, sino que se viene aplicando desde el año 2001. Claro, algunos dirán el año 2009, 10 y 11, pero desde el año 2001 venimos aplicando NIF. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es saberle dar un tratamiento financiero a las operaciones de una compañía, saber qué preguntar, saber cómo preguntar, saber qué analizar y saber lo que otros no saben. Y ese es el plus donde se abren las oportunidades de negocio. En lo personal, sin pavonearme, sin tratar de ser el figuretti, es lo que me ha dado la oportunidad a generar ingresos. Poder saber para poder vender. Que si no supiera, no puedo vender. Carlos, ¿quieres comentar algo? Bueno, mira, bueno, en México nosotros, bueno, no todos, ¿no? Hay gente que registra la plusvalía, ¿no? ¿Sí? Pero la plusvalía solo lo puedo saber cuando, hasta que yo vendo, por ejemplo, una casa. ¿Por qué razón? Porque la plusvalía puede cambiar, ¿no? La puede bajar o puede subir, ¿no? Por ejemplo, aquí bueno, en todo México se aplica lo que se llama el impuesto predial, o sea, para pagar la tenencia de las casas, ¿no? Y lo que hacen es las, eh, las revalúan, bueno, les ponen un valor. Yo a veces me pregunto, oye, ¿y si la vendes ahorita te la pagan? Eh, Te pregunto, a ti, no sé, por ejemplo, eh, ayuntamiento, ¿no? ¿Sí? O gobierno, ¿no? Sí, sí, Y me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Su valor es para calcular nada más el impuesto predial, pero si la vendes, pues lo que te pagan está bien, ¿no? Entonces, la plusvalía para mí, por eso se llama plus después, ¿no? Valor, ¿no? O sea que realmente, pues yo sí lo tengo, pero hasta que yo la venda. También sucede aquí en el caso de, por ejemplo, nosotros tenemos Afore, ¿no? El Afore es para cuando yo me retire, pero como ellos lo meten a, pasa una canasta de, ¿cómo te explicaré? De instrumentos de renta variable, pues es lógico que cuando pierde, pues también nosotros nos perdemos, ¿no? Y nos quedamos sin el dinero, ¿no? Entonces así, ahí hay un problema. Entonces hay que saber que la plusvalía es cuando ya yo ya la vendo, ¿no? Una cosita más rápido, ¿no? ¿Sí? sí, sí, Fíjate que, por ejemplo, aquí con nosotros, eh, ya ves lo del Tren Maya, que creo que ustedes deben saber, ¿no? ¿Sí? El Tren Maya que se está construyendo por iniciativa del presidente de la República. así, Tren Maya, sí. Exacto.
sí, ese tren, pues va a pasar por lo que era la antigua, eh, pues, casa del ferrocarril, o sea, ahí estaba el ferrocarril, ¿no? Pero ¿qué pasa? Le dijeron a los habitantes, oye, véndeme tu casa porque yo pueda construir aquí, no sé, edificio y yo te doy una casa nueva, ¿no? Está bien, se las dieron, pero ¿sabes qué? El valor de esas casas que son antiguas, que están hechas con un material así fuerte, fuerte, es diferente a las que hacen ahora. Las hacen, ahora sí que enclenques, ¿no? O sea, se pueden caer rápidamente, ¿no? Porque son casas que no tienen soporte, ¿no? ¿Sí? Como estamos debajo de una piedra nosotros, pues ahí tenemos un problema porque eh, cualquier ciclón, y por gracia de Dios, pues aquí no tenemos terremotos, aquí en Mérida, Yucatán, ¿no? Ah, En ya, la Ciudad de México sí, ¿no? correcto. Pues, ¿qué hubiera pasado si un terremoto te bota tu casa, ¿no? Pues toda esa plusvalía se va ahora sí que al basurero, ¿no? Entonces Claro, por eso nosotros, bueno, yo cuando menos les digo, la plusvalía se gana hasta que se vende, punto, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, es mi aportación, ¿no? muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Carlos. Ahora entramos a la parte de Excel financiero, matemáticas financieras. Les traigo un caso, la parte del caso pago. Todos estos casos, recuerden que estamos viendo, vamos poco a poco de menos a más. Vamos a irlos incrementando, entendiendo y realizando prácticas. Después nos iremos a hacer prácticas en Excel. La función pago en Excel sirve para calcular el importe de una cuota periódica para un préstamo amortizable, de acuerdo al método francés o con tipo de interés fijo. Por lo que nosotros tenemos el siguiente caso. Si usted pide prestado $22,000, ahora al 17% anual con vencimiento a 5 años, y debe pagarse el crédito en pagos anuales iguales, ¿cuánto deberá pagarse anualmente? Bien, entonces nosotros en Excel preparamos nuestra tablita. ¿Cuál es el préstamo? $22,000. ¿Cuál es la tasa? 17% anual. Interés compuesto. El número de tiempo, 5 años. Si nosotros aplicamos el argumento de función pago, vemos que cada uno de nuestros datos los reemplazamos en la celda. Entonces tasa 0,17, NPER porque es anual a 5 años, y el valor actual $22,000 lo que estoy recibiendo. Con el registro de estos datos, ya automáticamente en la función de pago me da que debo pagar anualmente $6,876. Entonces, puedo utilizar la función pago para establecer esos pagos periódicos que pueden ser anuales, mensuales, semestrales, trimestrales, etcétera. Entonces, por lo pronto, voy a pagar 6,876. Si lo quiero encontrar manualmente, puedo utilizar esta fórmula, la que ustedes están viendo en la pantalla. Entonces, esta fórmula ya reemplazada me va a dar los siguientes datos y le va a dar el valor de 6,876. Si no utiliza la fórmula de Excel, puede utilizar la fórmula que está viendo en pantalla. Ahora, de esto usted va a preparar su tabla de amortización, saldo. Entonces tenemos la columna, fecha, pagos, amortización de capital, interés. Entonces, como ves anualmente, tenemos que calculamos el interés del capital.
Entonces calculamos el interés, nos da 3.740. Como los pagos eran 6.876 la amortización, en este caso, establecer cuál es la parte de estos pagos, cuál es el capital, restamos el interés. Y tenemos que el capital nos da 3.136. Amortizamos ese capital y ahora tenemos un capital, un saldo de capital de $18.000. O sea que Nuevamente, son saldos insolutos, ¿no? O sea, que no has solucionado, ¿no? ¿cuál? Ah? O sea, lee esas tablas de insolutos porque lo hago por pagos iguales, ¿no? Muy bien, Cada así día el es. interés va bajando y el capital va subiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, así es, así es. Entonces, muy bien el comentario de nuestro colega Carlos Enrique Pacheco. Excelente. Entonces, el siguiente año, calculo los intereses, disminuyo a los pagos, establezco el capital, amortizo. Y eso es. Voy amortizando y tenemos nuestra tabla, que esta tabla puede ser mensual, trimestral, semestral, etcétera, etcétera. Conclusión del asunto que hemos aprendido en esta clase de Excel financiero, que tenemos la opción pago. Si nos dicen que hay un préstamo que puede ser incluso una venta a crédito y que se lo va a pagar a un interés y a X, Y, Z de tiempo, y que ese tiempo puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, etcétera, podemos utilizar la opción pago. ¿Sí? Y lo que hacemos es que en el argumento de función en Excel utilizamos esta opción y reemplazamos los datos y obtenemos el pago, en este caso el pago anual. De ahí procedemos a armar, igual que tenemos en el ejemplo presente en la pantalla, nuestra tabla de amortización de ese préstamo. Bien, esto que estamos viendo, que estoy explicándole a ustedes, después lo vamos a llevar a Excel poco a poco, paso a paso. Vamos a ir con otras funciones, con otros ejemplos, de menos a más. Y llegamos a la recta final y nos vamos con nuestra frase de superación de esta noche. La frase de superación viene de Thomas Mann. Dice lo siguiente: pensad como hombres de acción. Pensad como hombres de acción. Actuad como hombres pensantes. Thomas Mann, un alemán, anti-alemán. Todos los libros de Thomas Mann fueron quemados en la época de esa noche negra donde Hitler y su pandilla quemaban todos los libros. Entonces, entre los libros estaban los de Thomas Mann. Comentarios. Voy a leerles un fragmento de, del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que es el comentario que voy a argumentar en las próximas diapositivas. Nos dice: cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Por lo tanto, un hombre o una mujer que quiere conservar su autoridad deberá aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento o prescindir de su uso según las necesidades que se presenten. Nuevamente, cualquier hombre o cualquier mujer que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Por lo tanto, un hombre o una mujer
que quiera conservar su autoridad deberá aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento o prescindir de su uso según las necesidades que se presenten. Usted es una oveja rodeada de lobos y piensa que rodeado de lobos, los lobos lo van a tratar por su condición de oveja, venado, gallina. Ejemplo, simplemente pongo como ejemplo. Se lo van a comer, se lo van a comer vivo. Esto ya nos ha pasado a todos los que estamos acá conectados. Saben de lo que hablo. Pero a veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos. Y eso es lo que, entre muchas otras, ¿no? El libro del príncipe Nicolás Maquiavelo nos enseña, que es un tema muy interesante. Y de esto les tengo una historia. La imagen que ustedes están viendo es la cabeza de Luis XVI. Luis XVI, con todo el poder que tenía, lo decapitaron hace 229 años. Te fuiste, le dijeron a Luis XVI. Se acabó y le cortaron la cabeza. Por eso no hay hombre ni grande ni chico que pueda ser reemplazado. Y hay un libro interesante que les recomiendo, que son las 48 leyes del poder escritas por Robert Greene. Y de esto les voy a narrar rápidamente la regla número 1, la ley número 1, y con una historia. Ley número 1. Nunca le haga sombra a su amo. Claro, algunos van a decir, yo no tengo amo, no. Yo tengo mi jefe, pero yo no tengo amo. Bien. Así es. No tenemos amos, pero es la forma de decir dentro del escrito de Robert Greene, ¿no? Al final, alguien tira de las cuerdas. Entonces nos dice, esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. Hágalo sentir cómodo, no los opaque. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzca a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirar temor e inseguridad en sus superiores. Hágalos aparecer siempre más brillantes de lo que en realidad son y accederá a la cumbre del poder. Bien, a todos nos ha pasado. Usted no se puede poner a discutir, claro. No se puede discutir ni tratar de achicar al que está arriba suyo. O bien le corta la cabeza, como a Luis XVI, o bien lo desplaza en algún momento. Tarde o temprano lo desplaza. Y esta situación que seguramente les ha pasado, nos ha pasado, a mí me ha pasado. En algún momento cometí un error, indiscretamente hablé algo, comenté algo, afectó al jefe y adiós. Pero no tanto así como le pasó a Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XVI, de Luis XIV, perdón, de Luis XIV. ¿Ah? Fouquet, un hombre inteligente, preparado, rico, millonario, diría yo, para su época, millonario, era el ministro de Luis XIV. Luis XIV, Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol, muchos hemos visto esas películas con, creo que hubo una película con Leonardo DiCaprio, me parece,
que fue con Leonardo DiCaprio, ¿no? El Rey Sol, el grande, el Diosdano, era un hombre totalmente crecido, aparte de su estatus de rey, era un hombre irreverente, era un tipo donde él era Dios. Así de sencillo. Él era Dios, por eso era el Rey Sol. Fue el rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte en 1715. Su reinado de 72 años y 110 días es el más largo de la historia del principal exponente de la monarquía absoluta europea. Bueno, ahora murió la reina Isabel. Creo que ella lo supera al Rey Sol, a Luis XIV. Entonces, este hombre, Fouquet, que era el ministro de este Luis XIV, comete un grave error. Le prepara la residencia que ustedes están viendo, la imagen que ustedes están viendo, era la residencia de Fouquet. ¿Ah? Era imponente. Entonces, ¿qué pasa? Fouquet le hace una fiestita, no, bueno, no una fiestita, la mega fiesta en su palacio y lo invita a Luis XIV. Le dice, hey, mi rey, te tengo una fiestita, vamos acá a disfrutar. Y entre los invitados, también que habían diversas personalidades, y entre ese estaba La Fontaine, donde nos dice, la avaricia lo pierde todo por quererlo todo. Entonces, esto le cayó como anillo al dedo a Fouquet. Quería impresionarlo, quería darle lo mejor a Luis XIV y en su palacio le prepara los mejores banquetes. O sea, yo estoy narrando la historia que decía que incluso nadie había preparado lo que había en la fiesta. Era algo nuevo, novedoso, que todos quedaron impresionados, todos quedaron pero satisfechos de todo lo que veían y todo lo que probaban. Entonces el hombre había gastado una millonada para, para quedar bien delante de Luis XIV, el Rey Sol. Y también él había preparado ya con anticipación, con mucho tiempo atrás, todos los jardines de esta mansión de Fouquet, que eran increíbles. Bueno, ¿qué tan increíbles habrán sido? No lo sé, solamente lo puedo ver por imágenes, pero eran tan impresionantes que el rey quedó impresionado, quedó consternado. Tal es el punto que Luis XIV le copia toda la jardinería y contrató a los mismos arquitectos y a los mismos jardineros de Fouquet, los contrató para el Palacio de Versalles. Los contrató. Pero ¿qué le pasó a Fouquet? Fue arrestado por D'Artagnan, por el jefe de los mosqueteros, D'Artagnan. 3 meses más tarde fue juzgado por desfalco al Tesoro Nacional. Pasó 20 años de su vida en solitaria reclusión y murió en la prisión. Entonces Fouquet, que quería darle lo mejor al rey Luis XIV, mejor comida, mejor música, mejor escenario, juegos artificiales, jardinería. ¿Qué pasó con Fouquet? Le hizo sombra a Luis XIV. ¿Cómo este hombre va a tener mejores cosas que yo, Luis XIV? ¿Cómo va a ser posible? Y lo acusó por desfalco, pero el que verdaderamente estaba desfalcando, según la historia, era el propio Luis XIV. Y Fouquet,
por su querer impresionarlo al rey Luis XIV. Nos dice Voltaire, al comienzo de la velada, Fouquet estaba en la cima del mundo. Cuando la fiesta llegó a su fin, había caído un abismo. El error de Fouquet y el error de, a veces, muchos de nosotros, es que no evaluamos todo lo que hablamos o no evaluamos todo lo que hacemos. Y queremos mostrar más allá de lo que sabemos y opacamos al que está arriba. Y cuando opacamos o disminuimos al que está arriba, él ya no nos va a ver con la misma simpatía. Porque él no quiere que le hagan sombra con el que está más arriba. Y de eso es lo que nos dice esta primera ley. No le haga sombra a su amo para que no le vaya a pasar como Fouquet, que al inicio fue con todos los amores, pero como le hizo sombra al otro, cayó al abismo y se quedó sin trabajo. Voltaire decía, y con esto concluimos, solo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa solo tienen cómplices. La gente interesada tiene socios. La gente política tiene partidarios. La gente de la realeza tiene cortesanos. Únicamente la gente buena tiene amigos. Muchas gracias, colegas, por tener la paciencia. Hemos estado hasta las 9:12, nos hemos ido 12 minutos de más. De mi parte, un excelente fin de año, que pasen con toda su familia. Les deseo salud, felicidad, alegría. Levantémonos, no nos rindamos y recuerden, mientras que tengamos salud, tengamos vida, siempre hay un día más en el cual nos podamos levantar para pelear, para luchar, para conseguir nuestros sueños que se hagan realidad. Así que no se rindan, que tengan un feliz año y ya viene este 2023 que tiene que ser muy, muy, muy bueno. Feliz año, colega. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.